Hola a todos, bienvenidos a la última tutoría de nuestro diplomado territorial en defensa jurídica del Estado. Hoy vamos a hablar de causalidad e imputación, un tema fundamental para la defensa eficiente del Estado a nivel territorial. Y para ello nos acompaña el doctor Frank Olivares Torres, experto de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, coordinador del Grupo de Responsabilidad Extracontractual y gerente del proyecto de intervención jurídica estratégica de la Dirección de Defensa Jurídica Internacional. El doctor extracontractual y gerente del proyecto de intervención jurídica estratégica de la Dirección de Defensa Jurídica Internacional. Magíster El en doctor argumentación clínica de la Universidad de España y de la Universidad de Palermo, Italia. Magíster de responsabilidad del Estado de la Universidad Externado de Colombia y candidato a doctor en Derecho Público y del Estado de la Universidad Carlos III de Madrid. Bienvenido, doctor Frank Olivares, y gracias por acompañarnos esta tarde. Buenas tardes, Jimena. Se escucha un ruido. Hay una falla de audio, sí. Buenas tardes, Jimena. Se escucha un ruido. Por favor, permítanos un momento. Quizá hay una interferencia en la transmisión. Estamos revisando técnicamente qué ocurre. Parece que ya está resuelto el inconveniente técnico. Por favor, ¿me valida, doctor Frank? Sí, ya. Sí. Bueno, muy buenas tardes para todos. Doctora Jimena, muchas gracias por la invitación. ¿Se escucha bien o todavía está la interferencia? ¿Sí se escucha bien? Bueno. Sí, era como un tema de retorno. ¿Sí se escucha bien? Sí, ya se está escuchando bien, doctor Frank Olivares. Vale, Jimena, muchas gracias. Por favor, para compartir la pantalla. Listo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Para mí es un placer acompañarlos nuevamente en este diplomado de defensa jurídica territorial, ya su última clase. Entonces, para mí es un gran honor cerrar ese ciclo de formación en defensa para todos ustedes. La clase que vamos a tener hoy, o la charla que vamos a tener hoy, es sobre causalidad e imputación. Pues como lo indicaba la doctora Jimena, es uno de los temas más cruciales en la defensa jurídica del Estado, por cuanto todos los casos de responsabilidad pues llevan intrínseco un juicio de causalidad y un juicio de imputación, y por ello pues ese tema merece una apreciación desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista práctico. Como siempre, la metodología que utilizamos, pueden escribir las preguntas al chat y yo las voy contestando, voy revisando una que otra para irlas contestando a medida que vamos avanzando la conferencia, ¿vale? Al indicar que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por acción u omisión de sus autoridades. ¿A qué nos invita este artículo? A que en esencia tengamos que revisar tres elementos como condiciones necesarias, pero no como condiciones suficientes. ¿Qué quiere decir esto? De que tenemos tres elementos, como es el daño,
la causalidad y la imputación. Que cada uno de estos tres elementos se constituyen como condiciones necesarias dentro de este juicio de responsabilidad, pero que sin la presencia de alguno de ellos, o sea, sin la presencia del daño, sin la presencia de la causalidad o sin la presencia de la imputación, no podríamos llegar a la conclusión de que existe responsabilidad del Estado. Entonces, acá se requiere un desarrollo argumentativo y un esfuerzo argumentativo de las partes en estructurar en qué consiste el daño en el caso concreto, en qué consiste la causalidad, en qué consiste la imputación. En esta conferencia nos vamos a centrar en ese segundo elemento, en el elemento de la causalidad. De la causalidad, que siempre está intrínseco en todos los juicios de responsabilidad, en todas las demandas, en todas las contestaciones, pero a veces no sabemos cómo se aplica, no sabemos cómo se puede estructurar realmente en un caso concreto. Para ello hay que partir de dos conceptos, de una acción y una omisión. O en otras palabras, la causalidad en términos del artículo 90 de la Constitución siempre está dada por una acción o por una omisión. ¿Y eso qué es? Que el demandante tiene una carga argumentativa y el demandante tiene que indicar si le está imputando al Estado una causa por acción o le está imputando al Estado una causa por omisión. Porque dependiendo de estas dos vertientes, pues viene la defensa del Estado. Es distinto, es diferente defenderse de una acción que causa un daño a defenderse de una omisión que causa un daño. O sea, son dos elementos y dos escenarios jurídicos totalmente independientes para la defensa. Por acción, tenemos que entender, o se debe entender, que es todo acto positivo del Estado, básicamente. Todo acto positivo del Estado. Y el Estado, pues, ¿cómo se manifiesta? Tenemos que recurrir al artículo 104 del CEPACA, unido al artículo 140 del CEPAC, que nos habla básicamente de cuáles son los actos positivos que realiza el Estado, que son los contratos, los actos administrativos, los hechos, las operaciones administrativas, la ocupación temporal o permanente por trabajos de uso público, por trabajos públicos, y las omisiones, ¿no? Entonces, por acción, siempre tenemos que mirar es cuando el Estado realmente se manifiesta. Y se puede traer un concepto básico de acción, y es que es toda secuencia de movimientos corporales realizados por un agente público derivados de la intención de cumplir el cometido estatal o de cumplir esa función administrativa. Con esto se establece un poco esa diferencia entre lo que se entiende por una acción realmente del Estado o un acto positivo del Estado o una actuación del Estado, y lo que se entiende o se ha entendido como el acto propio, que el acto propio es una acción o un acto positivo, un acto material realizado por un agente público, pero no con la intención de prestar ese servicio público, de cumplir el cometido estatal, sino con la intención de hacer algo eminentemente particular, desligado completamente del servicio público. Entonces, eso es lo que se ha entendido como el acto propio. Que cuando existe un acto propio, pues uno diría, acá no existe una acción del Estado. Si no existe una acción del Estado, no existiría causalidad. Y si no existiría la causalidad, pues no existiría la imputación, ¿no? Pero esa es una discusión que daremos un poco más adelante. Hasta ese momento, pues tenemos que centrarnos en que una acción es un acto positivo del Estado. ¿Y qué es un acto positivo del Estado? Ahí tenemos pues varias teorías de qué se entiende por un acto positivo del Estado. Pero para efectos de la charla y de lo que necesitamos, estipulemos el concepto de acción como un acto positivo del Estado. Esa acción del Estado se puede materializar de tres maneras, ¿no? De una especie de legalidad sin daño, legalidad con daño e ilegalidad. Legalidad con daño es cuando el Estado realiza un acto positivo totalmente legal, totalmente ajustado al ordenamiento jurídico y no ocasiona ningún daño, no causa ningún daño. Entonces acá en este evento no tendríamos ningún criterio de imputación para que se pueda demandar al Estado. En el segundo escenario,
que es el de la legalidad, con daño, es cuando se parte de un acto positivo del Estado, totalmente legal, o sea, totalmente ajustado a los parámetros, al ordenamiento jurídico, pero ocasiona un daño. Eso es lo que se conoce en teoría española de responsabilidad como el funcionamiento normal de los servicios públicos, que el servicio público funcionó normalmente, pero ocasiona un daño. Esta causalidad por acción derivada de una actuación legal que ocasiona daños es lo que en términos de imputación, traducimos a los regímenes, sí, se traduce o se concibe como los regímenes objetivos de responsabilidad o como el régimen objetivo de responsabilidad, que tiene dos fundamentos, el del daño especial y el de riesgo excepcional. O en otras palabras, cuando nos imputen daño especial o riesgo excepcional, estos dos fundamentos de responsabilidad que parten del régimen objetivo de responsabilidad deben derivar necesariamente de una acción del Estado legal. ¿Por qué? Porque la esencia del daño especial es que la causa que se imputa deriva de una acción del Estado legal, anormal y no peligrosa. Riesgo excepcional deriva de una acción legal, excepcional y peligrosa. Entonces, eso es lo que tenemos que ir mirando cuando ustedes vean una demanda y que digan, señor Estado, bueno, señores entidades, le imputo un daño especial, le imputo un riesgo excepcional. Bueno, acá tenemos que mirar realmente qué es lo que están imputando, que acá es donde más fallan los abogados demandantes, que imputan un daño especial, un riesgo excepcional, pero en el fondo lo que uno ve en el caso, lo que uno ve en los hechos es que están imputando una omisión. Si, por ejemplo, el abogado en la demanda empieza a decir, sí, se imputa un daño especial porque el Estado realizó una actuación legal que ocasionó un daño, pero en alguna parte de los hechos incluye verbos causativos de omisiones. Por ejemplo, el Estado desconoció, no tuvo en cuenta, alteró, desconoció, no advirtió. Pues implícitamente, ¿qué está haciendo el abogado demandante? Está haciendo un juicio subjetivo de responsabilidad. No está haciendo un juicio objetivo de responsabilidad como se entendería y como se requiere al imputar un daño especial o un riesgo excepcional. Entonces, por eso es importante revisar cuando ustedes tengan su demanda. Lo primero que tenemos que mirar es qué me imputan, o sea, qué me están imputando, qué fundamento me están imputando. Si es el daño especial o el riesgo excepcional o falla. Y si es daño especial o riesgo, tenemos que mirar cuál es la acción que se dice que fue la causante del daño. Y ahí tenemos que mirar si esa acción que se dice que es causante del daño, si realmente es una acción legal. Porque si lo que vemos es que es una acción, pero no es una acción totalmente legal, sino que hay algunas irregularidades, por ejemplo, se desconoció un término o lo que sea, pues pasamos al tercer escenario, que es la ilegalidad. Y es cuando el agente público o el funcionario quiere realizar el cometido estatal, quiere cumplir esa función del Estado, pero se equivoca. Por ejemplo, hablando de manera suelta, que la fiscalía tenía para imputar, no sé, digamos 2 meses un delito y le imputó a los 2 meses y 10 días. Entonces diríamos, pues sí, se hizo la imputación, pero por fuera del término. Entonces, acá es donde tenemos que revisar ante qué tipo de acción nos encontramos. Estas acciones que se han denominado acciones ilegales o acciones que desconocen una parte del ordenamiento jurídico o desconocen ciertas obligaciones, son las que en términos de imputación traducimos a falla del servicio, básicamente. Y falla del servicio siempre o debe derivar de una acción ilegal o de una omisión. Pero nunca un daño especial y un riesgo excepcional pueden derivar de una omisión. Porque como ya lo veremos un poco al final de la charla,
Una omisión parte de un incumplimiento obligacional. ¿Y qué es lo que se está imputando? Se está imputando es que ese incumplimiento causó ese daño. Entonces, si nos dicen, es que fue un incumplimiento y nos imputan a través del daño especial, pues acá básicamente no se está imputando de manera correcta, porque el daño especial debe derivar de una legalidad con daño. Para concluir hasta acá, cuando tenemos acción ilegal, omisiones, esos dos tipos de actuaciones se deben imputar a través de fallo. Entonces, si es así como se está imputando, nuestra defensa debe ser a través de la falla del servicio. Y la falla del servicio básicamente es un presunto incumplimiento obligacional, pero no cualquier incumplimiento obligacional, sino un incumplimiento que se considere como causa. ¿Por qué? Porque tenemos algunas omisiones del Estado, o el Estado realiza a veces unas omisiones, que esas omisiones se pueden constituir como condiciones digamos, de una cadena causal, pero muchas veces esas omisiones o esos incumplimientos no son causa del daño. Entonces, eso es lo que tenemos que entrar a revisar. Bueno, entonces ese era un panorama general para ya entrar a explicar de manera concreta las teorías de causalidad. ¿Vale? Voy a ver si tenemos alguna pregunta. Bueno, hasta el momento no. El maestro Isidoro Goldenberg en su libro, su célebre libro de la causalidad, pues indica lo siguiente, o nos trae a colación unos fragmentos de la batalla de Waterloo, y es el siguiente. A causa de un clavo, la herradura se perdió. A causa de la herradura, el caballo se perdió. A causa del caballo, el jinete se perdió. A causa del mensaje, la batalla se perdió. A causa de la batalla, la guerra se perdió. A causa de la guerra, el imperio se perdió. Conclusión, a causa de un clavo, el imperio se perdió. Entonces, esa frase, esas palabras me gustan mucho porque reflejan la esencia de lo que se entiende por causalidad. Causalidad física, causalidad fenomenológica. Y es que siempre se trata de buscar cuáles son todas esas condiciones, digamos, que precedieron al hecho, básicamente. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces piensen ustedes cuáles son las condiciones que los llevan a que estén hoy, 13 de julio del año 2021, escuchando esta conferencia o haciendo este diplomado. Entonces, tenemos que empezar a mirar esas condiciones hacia atrás. Entonces, esa es como un poco la esencia de la causalidad física, de la causalidad material, que siempre se buscaban todas esas condiciones físicas desde que ocurre el hecho hacia atrás. Y esto nos lleva al siguiente tema. La causalidad e imputación no son sinónimos, sino son dos elementos independientes de la atribución del deber de reparar un daño antijurídico. ¿Ello por qué? Porque ustedes han escuchado o han visto que han existido pues, varias clasificaciones de los elementos de la responsabilidad. Se dice que no, que los elementos son el daño y la imputación, que la imputación es fáctica, imputación jurídica. Otras clasificaciones que es el daño, la imputación, la causalidad, otras que es el daño, la causalidad y los fundamentos. Bueno, hay muchas clasificaciones sobre los elementos de la responsabilidad. Y eso nos ha llevado a lo que se conoce como una disputa una controversia por clasificaciones, por denotar cuál es la mejor clasificación. Pero en mi opinión es una disputa sin sentido porque se queda meramente en la teoría, porque en la práctica es totalmente independiente. Ustedes que son abogados litigantes sabrán más que todos que esas discusiones teóricas lo que hacen en la práctica es perjudicar todo el estudio, enredar todo el estudio. Entonces,
no conviene mucho traerlo acá, porque trátese como se trate, las clasificaciones de la responsabilidad o los elementos de la responsabilidad, en el fondo, en últimas, siempre se van a estudiar los mismos elementos: daño, causa e imputación. Cuando se dio una dicotomía entre causa e imputación, pues se presentaron varios problemas. ¿Y yo por qué? Porque con la sentencia del Consejo de Estado de la sección tercera del 11 de febrero del año 2009, el expediente 17145, se empezó a decir que la responsabilidad no se finca en un criterio de causalidad, sino en un criterio de imputación. ¿Ello por qué? Porque se decía que es que la causalidad, como es eminentemente física, material, pues no le podía aportar o no podía aportar en nada al juicio de responsabilidad, porque el juicio de responsabilidad era un juicio eminentemente jurídico. Básicamente esa era la idea de esa sentencia, que se siguió con muchas otras, y de ahí nace un poco esa distinción entre imputación fáctica y jurídica. ¿Ello qué generó en la práctica? En la práctica generó que algunos jueces, al aplicar esa distinción o al utilizar esa distinción entre imputación fáctica e imputación jurídica, pues resultaron condenando al Estado únicamente con juicios prescriptivos de responsabilidad, sin revisar las descripciones particulares del caso, o sea, sin revisar qué fue lo que pasó, quién fue el causante, qué causó el daño. O sea, básicamente encontramos varios casos en los cuales ese juicio fáctico que es necesario no se hacía. ¿Por qué? Porque se pensaba que no, que la causalidad no era importante. Afortunadamente ya esa posición ya se ha ido desechando por el Consejo de Estado. Algún sector del Consejo de Estado de la sección tercera pues todavía clasifican imputación fáctica y jurídica, pero al analizar la imputación fáctica analiza causalidad, lo cual es totalmente válido. Lo que no es válido es que no se analice la causalidad. ¿Por qué? Porque pues, se entraría a atribuir responsabilidad únicamente con argumentos jurídicos, con argumentos prescriptivos. Eso. Y eso nos lleva a una frase de Just Coleman que me gusta mucho, y es que pues sostenía que en general los juristas y los profesores de derecho están tan confundidos como sus estudiantes acerca de la función que cumple la causalidad en la responsabilidad y su comprensión. Entonces son palabras un poco fuertes, pero que en la realidad se ven. En la realidad, todas estas teorías que se han desarrollado alrededor de la causalidad generan eso, generan de que no existe una uniformidad de casos, no existe una uniformidad de cómo se resuelven los casos. Entonces, en mi opinión, pues es sería totalmente contraintuitivo a lo que se quiere con la responsabilidad. Un poco dicho lo anterior, la causalidad es el segundo elemento del deber de reparar. Es el segundo elemento que tiene el artículo 90, pero no es el segundo elemento como se debe analizar la responsabilidad. Otro sesgo cognitivo que se ha tenido es que se ha pensado que los juicios de responsabilidad deben derivar necesariamente en este orden, de daño, causa e imputación. Y no. Puede que algunos sí, puede que algunos no. No todos los casos se pueden o se deben revisar de la misma manera. Algunos sí merecen un estudio de primero el daño, segundo la causa y tercero la imputación para saber si existe o no antijuricidad del daño. Pero tenemos otros casos que esa no es la manera como se debe resolver un caso. Entonces, la mejor manera para resolver un caso es partiendo del hecho dañino. ¿Y qué es el hecho dañino? ¿Cuál es ese cambio fenomenológico que están imputando? O sea, o en otros términos, ¿cuál es esa acción o esa omisión que se está imputando? Que por eso, un poco lo que veíamos en la clase pasada, cuando veíamos la reforma al código, y es que la sentencia de unificación del 19 de enero del 2020 de la sección 13 del Consejo de Estado, la de caducidad, al decir o al estipular que los 2 años para demandar al Estado se cuentan a partir de cuando la víctima conoció o debió conocer la acción u omisión que se imputa, pues básicamente nos está haciendo referencia a esto. ¿Cuál es el hecho dañino? ¿Cuál es el hecho dañino? Y el hecho dañino tenemos que verlo un poco como una puerta. ¿Qué entra y qué sale por esa puerta?
porque ahí, en mi opinión, es donde está el quid del asunto. Entonces, ¿qué entra a esa puerta? Entonces, ¿qué actuaciones pudieron entrar por esa puerta llamada hecho dañino? Si es una actuación del Estado, si esa actuación es lícita, es legal, o en otros términos, es una actuación normal o anormal, si es un acto positivo de la propia víctima, si es un acto positivo de un tercero o una omisión de un tercero, o un hecho puro y simple, que es lo que conocemos como fuerza mayor. Una vez determinado eso, de ahí tenemos que mirar qué sale por esa puerta. Entonces pueden salir varios temas, pero uno de esos, y que es el que nos interesa la responsabilidad, es el daño, básicamente, es el daño. Y ese daño tenemos que mirarlo más desde la perspectiva de cuáles son las víctimas directas de ese daño, cuáles son las víctimas indirectas, y posteriormente sí se haría ese juicio de antijuricidad del daño. Y para saber si ese juicio de antijuricidad del daño es totalmente válido o no, tenemos que ligarlo completamente con el hecho dañino que se está imputando, con esa acción o omisión que se imputa. Entonces, eso es una manera un poco distinta de analizar el caso, que no se analiza el primer elemento como el daño, sino el primer elemento que se entraría a analizar sería el hecho dañino. Porque a veces al entrar a analizar primeramente el daño, automáticamente el caso se vuelve únicamente en teoría del daño, y se realizan ciertos argumentos tendientes a justificar que existe una causa, que existe una imputación, cuando en realidad no lo hay. ¿Por qué? Porque se concentra todo el estudio en el daño y no se concentra el estudio en el hecho dañino, que en últimas es lo que le interesa a un juez para resolver, porque tenemos daños, pero si el daño no fue causado por el Estado, pues no se podría imputar. Bueno, la causalidad. Entonces, la causalidad en esa estructura pues vendría siendo una especie de segundo elemento de análisis. La causalidad eminentemente fenomenológica deriva su significado de la relación causa-efecto. Eso es lo que se consideró en la sentencia del 11 de febrero del año 2009, que se decía es que la causalidad es eminentemente fenomenológica, ¿no? ¿Y yo por qué? Porque partía un poco de la teoría de Aristóteles del causalismo aristotélico, y es lo siguiente, que él decía, o establecía las 4 causas. Todo efecto ha de ser producido por algo, por alguien, que es la causa eficiente. Para algo, causa final. De algo, causa material. Y con introducción de algo, causa formal. Entonces, se sostenía que, bueno, esas eran las 4 causas fenomenológicas que se tenían que dar. Esas teorías, o esa teoría de Aristóteles, pues ha tenido una gran variación, y pues no tenemos que mirar esos 4 tipos de causa. Básicamente tenemos que mirar cuál es la causa necesaria para que se pueda imputar. Segunda idea acá, las causas pueden ser creadas por el ordenamiento jurídico, como ocurre en el caso de omisiones. A veces no se podría exigir una prueba directa de una causa en omisión. Entonces ahí es donde entran ciertos ordenamientos jurídicos y dice, bueno, como acá es imposible una prueba para acreditar la causa directa en omisiones, entonces consideremos que como causa se entendería X, ¿no? Entonces, ¿esto por qué? Porque a veces se ha entendido que las causas son únicamente fenomenológicas, ¿no? Tenemos causas jurídicas, y esas causas jurídicas son las que se han desarrollado a través de la causalidad por omisión. La imputación, como les indicaba, la imputación es el tercer elemento de esa atribución, y la imputación ya no deriva su juicio o su análisis de
de un estudio fáctico o un estudio fenomenológico, ¿no? La imputación deriva su análisis, es de un estudio jurídico. Entonces ya agarra lo que pasó en el mundo real, ¿no? O sea, esas causas, y revisa qué establece el ordenamiento jurídico. Entonces, el ordenamiento jurídico, como les indicaba, pues establece en esos momentos pues que existen dos criterios o dos regímenes de responsabilidad, que es el objetivo y el subjetivo. Entonces, que el objetivo deriva siempre de un acto positivo, que en el objetivo el centro de análisis no es la antijuricia de la actuación, es la antijuricia del daño. En el subjetivo, pues cambia. En el subjetivo lo que se mira o en lo que nos debemos centrar es en el análisis de la antijuricia de la actuación, no el daño. Por ello es importante identificar si en su demanda le están imputando un régimen totalmente objetivo o un régimen totalmente subjetivo. Si en la defensa el demandante imputa, por ejemplo, un daño especial, correctamente, lo imputa. Pero si comete algún error, por ejemplo, lo que les indica que incluye un verbo, lo que se llama un verbo causativo de omisiones, se dice, bueno, acá no me está imputando realmente una acción legal. Acá, en última, lo que está imputando es una falla, una omisión. Entonces, ustedes tienen que hacer ese traslape argumentativo de pasarlo del régimen objetivo al régimen subjetivo de responsabilidad. Ello ocurrió, digamos, hay muchos ejemplos, pero digamos el más notorio es el caso, el de privación injusta de la libertad, ¿no? Que ustedes de pronto han escuchado que hemos tenido varios cambios jurisprudenciales. Voy a mirar si tenemos preguntas. Doctor Iván Escobar, sí, la presentación se las van a enviar a los correos, o si no, pues ahí tienen mi correo y se los envío. Bueno, no veo más. Por ejemplo, en privación injusta de la libertad, estaba la posición de que cuando una persona queda en libertad porque el hecho no existió, la conducta atípica, el sindicado no lo cometió, o por indubio pro reo, ahí básicamente se decía, no, acá hay un régimen objetivo de responsabilidad por daño especial. Y ahí que se miraba, no era el daño privación, o sea, no el hecho fáctico cuando quedó privado, sino cuando quedó en libertad. Y se miraba era cómo quedó en libertad. Entonces se decía, no, pues quedó en libertad por atipicidad, ¿no? O el hecho no existió, sindicado no lo cometió, o por indubio. Entonces ahí se decía automáticamente, acá hay un daño antijurídico y se imputa responsabilidad. ¿Qué se necesitaba en esa época? Pues únicamente acreditar que estuvo privada la persona, cuánto tiempo estuvo privada la persona y por qué queda en libertad, cuál fue la causa. Entonces se aportaba pues copia de la sentencia o de la resolución de preclusión básicamente. Eso era lo que se aportaba. No se aportaba nada más. Llegó la Corte Constitucional en sentencia SU 072 del año 2018 y que posterior a ello le siguió una sentencia de unificación del Consejo de Estado que posteriormente fue dejada sin efecto mediante una sentencia de tutela. Pero esa sentencia de la Corte pues básicamente dijo lo siguiente. Acá lo que se está mirando es el hecho privación o el daño que se imputa es la privación injusta de la libertad. Entonces tenemos que mirar es no cómo queda en libertad la persona, sino cómo lo privan de la libertad, como digamos fácticamente qué pasó en ese momento. Y ahí es donde se debe mirar el tema de la antijuricidad del daño, y es si esa persona lo privan de la libertad con todos los indicios que se requieren, con todos los procedimientos, los protocolos, que el fiscal y el juez cumplieron los procedimientos que procesalmente se tienen, pues diríamos, es un daño, sí, pero es un daño jurídico, no es un daño antijurídico. Entonces,
¿A qué lleva esto con el cambio? Que en última se hace un juicio de antijuricidad de la actuación. Ya con la mera prueba de la sentencia absolutoria, con la mera prueba de la resolución de preclusión, no se podría hacer ese juicio. Y pues si el abogado en la demanda no argumentó la supuesta falla, el supuesto incumplimiento obligacional, y con esa nueva posición se exige esa justificación, pues ustedes tienen herramientas jurídicas para defender a la entidad. ¿Por qué? Porque pues acá básicamente cuando estamos en un escenario de falla, tenemos que mirar cuál es esa falla que se imputa. La lógica es básicamente la misma, la que nos establece el artículo 162 del CEPACA cuando nos habla de la impugnación de actos administrativos. Que cuando se impugna un acto administrativo, pues se requiere que el demandante indique cuál es el acto demandado, la norma violada y el concepto de violación. Y en relación con ese concepto de violación es que la defensa se pronuncia. Porque si a usted le dicen, vea, ustedes fallaron, le tienen que decir por qué fallaron, ¿no? ¿Por qué fallaron? Pero si lo que dicen es que, señor Estado, usted falló, pero no le dicen por qué, pues usted no tiene herramientas para defenderse. Entonces, es importante eso. Y lo mismo ocurre con la falla. Si usted le dicen, señor Estado, usted falla, pues nos tienen que decir por qué falla. En relación con estos dos elementos, o con el traslape entre estos dos fundamentos, o estos dos regímenes de responsabilidad, tenemos un concepto que seguro han escuchado, que es el principio iura non incuria, ¿no? Que ha sido entendido, en mi opinión, un poco mal, que se ha entendido como si con ese principio el juez tiene total libertad para resolver un caso como él lo considere, y no. El juez se debe pronunciar justamente con el juicio que le promueve el demandante y con la defensa que realiza la entidad. Por eso este principio, pues lo que dice es, dame los hechos que yo te daré el derecho. Si de los hechos de la demanda no se infiere ningún hecho subjetivo, no se infiere ningún hecho que se indique que el Estado incumplió, sino que en toda la demanda lo que se indica es que el Estado actuó correctamente, pero a pesar de haber actuado correctamente causó un daño, pues ustedes como abogados defensores del Estado, en ejercicio del derecho fundamental de defensa, ¿cómo se van a defender? Pues se van a defender en relación con una acción legal que ocasiona un daño. Entonces, por eso el juez no podría en la sentencia entrar a condenar por falla en el servicio, porque entraría directamente a violar el derecho fundamental de defensa. Porque primero no sería una imputación que se hizo en una demanda, y segundo no es una imputación en la cual ustedes hubieran ejercido el derecho fundamental de defensa. Todo esto nos lleva a lo siguiente, a los criterios de causalidad. Acá pregunta la autora Claudia Jaramillo: ¿la caducidad cuenta desde el momento de la ocurrencia del hecho, fecha del accidente, o desde el momento en que se determine en la Junta Regional de Calificación? Anteriormente se contaba la caducidad en temas de lesiones cuando la víctima era notificada del acta de la Junta Regional de Calificación de Invalidez. Pues con una sentencia de unificación del año 2018, el Consejo de Estado ya pues modificó esa postura y pues indicó, o sea, que en realidad esa nunca fue una postura, sino que era como se estaban llevando los casos. Pero ya precisó el Consejo de Estado y dijo, no, en temas de lesiones, la Junta Regional de Calificación no me da certeza del daño, me da certeza de la cuantía del daño, que es totalmente distinto. Pero la caducidad en temas de lesiones se cuenta a partir de cuando se tiene certeza del daño, que en muchos casos es concomitante con el hecho dañino. Por ejemplo, Pedro perdió una pierna, pues a partir de ese momento pues cuenta el término. No ocurre lo mismo cuando, por ejemplo, una persona le hacen una intervención médica
una intervención quirúrgica, y le dejan dentro de su cuerpo una gasa, lo que se conoce como el oblito quirúrgico, pues acá, y se da cuenta muchos años después, ahí cambia el tema del conocimiento del daño. Bueno, nosotros siempre hemos escuchado que en Colombia se aplican 3 teorías, ¿no? La teoría de la causalidad adecuada, la teoría de la imputación objetiva y la teoría de la equivalencia de condiciones, o la teoría de la condicio sine qua non. Que en relación con esa teoría de la equivalencia o condicio sine qua non se ha dicho enfáticamente que no se aplica, que es la teoría que no se aplica, digamos, ni en el Consejo de Estado ni en la Corte Suprema de Justicia. Que únicamente la teoría o las teorías que se pueden aplicar son la teoría de la causalidad adecuada y la teoría de la imputación objetiva. Eso es lo que, digamos, lo que se nos ha vendido teóricamente. Pero lo cierto es que, o lo válido, es que no son las únicas teorías de causalidad. Tenemos bastantes teorías. Por ejemplo, acá, pues, a traerles no más a colación, tenemos teorías o criterios de causalidad física. Tenemos ahí, lógicamente, el criterio de la condicio sine qua non o de la equivalencia de condiciones. Tenemos algunos criterios modificados por el derecho, como el elemento necesario en conjunto suficiente. Por ejemplo, esa teoría es cuando va una persona, ¿no? Y va un sicario 1 y dispara. Y va el sicario 2 también dispara, con una diferencia de segundos. La persona lógicamente muere, pero recibe 2 impactos de bala en su cabeza. Entonces la pregunta es, ¿quién causó el daño? ¿Sicario 1 o sicario 2? Esa teoría dice ninguno. ¿Por qué? Porque si eliminamos fácticamente el sicario 1, ¿la persona seguiría viva? Lo cierto es que no, porque el sicario 2 venía y también iba a disparar. Si eliminamos del escenario el sicario 2, ¿la persona seguiría viva? No. ¿Por qué? Porque el sicario 1 ya iba a disparar. Entonces, como los dos no son elementos necesarios dentro de un conjunto suficiente, no son causantes del daño, ¿no? Entonces es una teoría un poco rara, pero está ahí. Es un criterio físico que no se aplica, ese criterio no se aplica en Colombia. Tenemos el elemento necesario para el momento, el lugar y el modo de la ocurrencia del efecto, criterios simétricamente temporal, causalidad como necesidad de oportunidad, criterios que consideran a la causa física como una cuestión de políticas. Bueno, tenemos muchos criterios de causalidad física, de causalidad próxima o causalidad jurídica. Tenemos criterios que consideran a la causalidad próxima como una cuestión de políticas, criterios basados en un rango amplio de políticas, por ejemplo, la regla de 1 año y 1 día, la regla de la primera causa, la regla del último delincuente, causalidad directa. Acá es donde encontramos la causalidad adecuada, un poco la imputación objetiva. Entonces son muchos criterios que se aplican a nivel teórico, o que se utilizan en el teórico, de los cuales se dice que en Colombia únicamente se aplican 3: causalidad adecuada, imputación objetiva y la equivalencia de condiciones. La que más ustedes han escuchado y han leído en las sentencias es el de la causalidad adecuada. Entonces es que es la causa adecuada del daño, punto, y imputo, ¿no? ¿Y qué es la causa adecuada del daño? ¿Quién determina qué es o no es causa adecuada del daño? Entonces es lo que vamos a ver. El primer criterio es el de la teoría de la equivalencia de condiciones. Esa teoría fue desarrollada por Bunbury en 1960. Básicamente indica lo siguiente, que no distingue entre las diversas condiciones que colaboran en la consecución. Dice que la suma de todas las condiciones es la que da el resultado. Se entiende que existe una equivalencia o igual relación entre todos los elementos concurrentes. En la consideración objetiva y material de los hechos no es posible dividir el resultado y todas las condiciones tienen una equivalencia y necesariedad indudables
Si mentalmente eliminamos una condición, se rompe el nexo causal, ¿no? O el nexo de causalidad. Entonces, 3 temas acá. Todas las causas son naturales o fenomenológicas, es decir, no tenemos ninguna causa jurídica. 2, todas las causas son equivalentes en suficiencia para la producción del resultado. Y 3, no se estipula un límite de análisis. Por esos tres elementos es que se ha dicho jurisprudencialmente que esa teoría no se aplica en Colombia. ¿Por qué? Porque acá nos invita a mirar todas las condiciones fácticas, qué es lo que pasó fácticamente, y todo el que esté detrás de cada condición sería responsable, porque cada condición es causa del daño, como una especie de cadena, como los eslabones de una cadena. Entonces, o sea, no se puede romper, porque si se rompe uno, pues no se da el resultado final. Piensen ustedes, como les indicaba, lo siguiente. ¿Qué fue lo que los llevó a que hoy estén viendo esta conferencia? Entonces, supongamos que estar viendo esa conferencia es un daño antijurídico para ustedes, ¿no? ¿Qué les ocasiona el daño antijurídico? Pues vamos hacia atrás. Entonces, uno, que hubieran convocado para hoy esta última clase del diplomado, vamos un poco más para atrás, que los hubieran admitido al diplomado, un poco más atrás, que ustedes hubieran inscrito al diplomado, un poco más atrás, que estuvieran vinculados a una entidad de ordenación, de orden territorial, ¿no? Para poder pertenecer a ese diplomado. Y así, hasta llegar al hecho de que son abogados, de que se matricularon para ser abogados, si va un poco más allá, que porque sus papás les dijeron estudien Derecho, sean abogados. Entonces, ahí, a eso nos invitaba esa teoría, a mirar siempre las causas o las condiciones físicas hacia atrás, completamente. Y todo el que esté detrás, o toda condición sería una causa, y todo el que esté detrás de cada causa sería responsable. Entonces, en conclusión, ¿quién es el responsable por el daño antijurídico que estén viendo, que ustedes estén hoy viendo esta conferencia en vez de estar descansando? Pues sus papás, que les dijeron que estudiaran Derecho, por ejemplo. Entonces, el juicio que se hacía era un juicio un poco absurdo. ¿Absurdo por qué? Porque pues, nos lleva hasta infinitos, hacia infinitos. No establece un límite de análisis, y acá es donde está el problema de esa teoría. Entonces, por eso fue que esa teoría, en esa teoría no se aplica por ese problema. Lo que sí se resalta de esa teoría es el análisis lógico que se hace, y es identificar el daño y mirar fácticamente qué pasa o qué pasó. Establecer, digamos, sobre el tapete todas las condiciones. Por ejemplo, un caso que leí hace un par de años, bueno, y era el siguiente. Un soldado bachiller estaba en el batallón, era un sábado, estaba descansando, tenía un partido o iba a jugar fútbol, y ese sábado sirvieron pescado de almuerzo. Este muchacho quería ir a jugar rápido fútbol, y lo que hizo fue comer rápido. Al comer rápido se atoró con una espina el pescado y se ahogó y se murió. Demandan al ejército. El juez condena y dice básicamente es que la causa adecuada del daño es porque ese día le sirvieron pescado. Si no hubieran servido pescado, no se hubiera muerto, ¿no? Pues es un poco obvio que si no hubieran servido pescado, pues no se hubiera muerto, pero eso es una cosa al decir que es la causa del daño, que eso es totalmente independiente. Es una condición física que digamos que contribuyó en esa cadena, que es que ese día le hubieran servido pescado, o que él estuviera dentro del batallón, pero no fue la causa. No fue, digamos, esa condición necesaria para haberse dado ese resultado de muerte. Entonces, acá es donde
donde uno empieza a ver esa diferencia entre causalidad adecuada y la equivalencia, que en la gran mayoría de los jueces dicen, acá la causa adecuada del daño es X tema, X causa, X condición, y cuando se revisa teóricamente bien la causa adecuada, vemos que no está aplicando causalidad adecuada. Vemos que cuando el juez aplique incorrectamente la causalidad adecuada, termina aplicando equivalencia a condiciones. Y por ello, muy personalmente considero que la teoría que más se aplica en Colombia es la teoría de equivalencia a condiciones. Por esa falta de precisión conceptual de qué se entiende por causalidad y porque para todo es, digamos, como la vieja confiable, causa adecuada. No sé cuál es la causa, vieja confiable, la causa adecuada es X tema, X condición y condena. Y entonces el decir que es causa adecuada se ha vuelto como un deporte, cuando en realidad no se hace un auténtico juicio de responsabilidad. Tenemos un caso que se llama el caso de la vaca. El caso de la vaca fue resuelto por el Tribunal Superior Español el 10 de febrero de 1959. Indica lo siguiente: una vaca se escapó de una finca y vino a morir en otra finca contigua. Fueron avisados unos operarios a fin de cargar y transportar al animal, pero como se sospechaba que la vaca había muerto de hidrofobia, se sometieron todos los que habían estado en contacto con ella a un tratamiento antirrábico. Uno de los obreros comenzó tras el tratamiento a advertir ciertos síntomas de parálisis, quedando finalmente paralítico e incapacitado para toda clase de trabajo. Se demandó al dueño del animal. El informe pericial del veterinario demostró que la hidrofobia no existía. Entonces acá viene la pregunta: ¿a quién le imputó el daño? ¿Al dueño del animal o a quien le suministró el tratamiento sin verificar que no tenía esta enfermedad? Acá se utilizó la teoría de equivalencia y condiciones y se condenó al dueño del animal porque se dijo es que si no se hubiera escapado la vaca, no le hubieran dado el tratamiento y por ende no se hubiera muerto la persona. Entonces, así es como se ve en la práctica esa teoría de equivalencia y condiciones. Que yo sé que ustedes en ese momento están echando cabeza de esas sentencias que les han notificado, que han hecho juicios todos medio raros y que dicen causalidad adecuada. Y no, en realidad están condenando bajo la teoría de la equivalencia a condiciones. Que por ejemplo, en este caso, el del soldado con la espina del pescado, pues, ¿cuáles son las condiciones? Pues una, que estaba prestando servicio militar obligatorio, ¿sí? Dos, que ese día estaba descansando. Tres, que ese día se sirvieron pescado. Cuarto, que él ingirió los alimentos de manera rápida, sin precaución. Entonces, si se hubiera imputado y se hubiera dicho no, se imputa el daño porque él estaba en el servicio militar obligatorio, pues es una condición, pero de que esa condición sea la causa, hay un camino bastante largo. Aquí indica el doctor Hover Grajales, a quienes hicieron el tratamiento, sí, correctamente. Ahí tendría que haberse imputado a ellos. Entonces, esos son temitas que a veces no vemos muy bien en la práctica. Teoría de causalidad adecuada, que es la que se dice expresamente que es la teoría que se aplica. Esta teoría fue desarrollada por Bombard y dice lo siguiente: una condición adquiere la categoría de causa solo cuando, de acuerdo con la forma como regularmente se desarrollan los fenómenos, conduzcan a un resultado. Es decir, cuando, de acuerdo con las reglas generales de la vida, esa condición sea adecuada para la producción de determinados resultados. Entonces, fíjese que acá en esa teoría, si bien miramos todas las condiciones, ¿no? Tema de equivalencia de condiciones, a mirar todas las condiciones, no a todas las condiciones le voy a dar la categoría de causa, no a todas les voy a decir usted es causa, no. Solamente una o dos. Podemos decir qué son las causas del daño. Y para saber o para identificar si una condición es causa, tenemos que acudir al juicio de probabilidad, ¿no? Por eso acá nos habla de
de la forma como regularmente se desarrollan los fenómenos. Entonces, hablamos de probabilidad. Y cuando me hablan de probabilidad, pues automáticamente tengo que pensar o tengo que preguntarme en algo, y es los antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes? Para identificar de que algo es probable. Y probable es cuando, según las reglas de la experiencia, en un curso normal de acontecimientos se espera que ocurra. Es decir, ya ocurrió una vez, ya ocurrió 2 veces, ya ocurrió 3 veces, se espera que ocurra una 4ª vez, ¿no? Entonces acá tenemos que mirar esas reglas de probabilidad. Y acá, en cuanto a esas reglas de probabilidad, es donde se falla al aplicar la teoría de causalidad adecuada. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una pregunta a lo que nos invita Campanucci del caso. Y es, ¿cuál de la totalidad de las condiciones que forman la cadena para arribar al resultado adquiere la categoría o adquiere la jerarquía de causa? Para responder a esta pregunta tenemos que acudir a lo que habla Goldenberg, Isidoro Goldenberg, que es el juicio retrospectivo de probabilidad. Y es preguntarnos si la acción o omisión que se juzga era de por sí apta o adecuada para provocar normalmente esa consecuencia. Entonces, acá vuelve el tema. ¿Qué me están imputando? ¿Una acción o me están imputando una omisión? Una omisión. Entonces, básicamente, si era o no era apta. Para responder esa pregunta tenemos que acudir a lo que se conoce como la prognosis póstuma, y es el procedimiento consistente en determinar es por facto la posibilidad de un resultado en función de condiciones precedentes. Eso, en palabras normales, ¿qué es? Hoy es 13, ¿no? Hoy 13 de julio del año 2021, el juez tiene que decidir un caso. Los hechos ocurrieron en el año 2014, por ejemplo. Entonces, hoy, 13 de julio del año 2021, tiene que mirar qué pasó en el año 2014. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Y quién lo hizo? ¿Y qué ocasionó en el año 2014? En eso consiste la prognosis póstuma. Entonces, el juez se debe trasladar mentalmente y con ayuda, lógicamente, de las pruebas, al año 2014 para mirar qué pasó en el año 2014. Y acá preguntarse, en el año 2014, ¿cómo se ha de establecer si un hecho se ajusta o no al curso regular de las cosas? Y es básicamente hacernos 2 preguntas o 2 indagaciones. La probabilidad, las reglas de probabilidad, si un hecho se ajusta o no a un curso normalmente de las cosas, de las cosas, se debe aplicar con reglas que estaban vigentes al momento de los hechos, es decir, año 2014, que eran en el 2014 probable, o lo que es probable al momento de la sentencia, ¿no? Entonces, primera pregunta clave. ¿Cuáles son las reglas de probabilidad que aplico? ¿Las que estaban vigentes al momento de los hechos o las que están vigentes al momento de la sentencia? Y lástima que no podemos acá hacer una retroalimentación, pero me gustaría preguntarles, ¿y ustedes en las sentencias cuál han visto? ¿O ninguna? Que en la gran mayoría no se hace ese juicio. No se dice en el año 2021 las reglas de probabilidad para este caso es el siguiente. O se dice en el año 2014 las reglas de probabilidad eran tales. No. Segunda pregunta. Las reglas de probabilidad que se aplican o la probabilidad que se aplica es la que tiene el juez en su cabeza al momento del fallo, o es la que se pruebe que tenía el causante del daño o que debía tener el causante del daño al momento del hecho. Incluso esa es la pregunta quid del asunto. ¿Por qué? Tuvimos un caso contra Ejército. Eran tipo 3 de la mañana en una zona roja. Un soldado profesional estaba de centinela y escuchó unos pasos, que se acercaba una persona. Y el centinela, pues ahí quedó aprobado en el expediente de que dijo el santiseña y todo el tema, y se seguía acercando a la persona, y como la persona no le respondía, 3 de la mañana, pues le disparó. Era un campesino, y pues ahí se condenó el Estado.
con independencia de si se debía o no debía condenar al Estado. Acá lo que se mira en ese caso es un caso de un juzgado en Bucaramanga. Es que se dijo, acá la causa adecuada del daño es el actuar del soldado que no verificó digamos, los antecedentes, no verificó las condiciones para realizar el hecho, porque lo más esperable o lo esperable que era en ese caso era que el soldado tenía que esperar a que esa persona estuviera a 1 metro de distancia para verificar de que no tenía un arma de fuego. Y ahí sí tomar la decisión de disparar o no disparar, ¿no? Y así lo hizo el juez de manera libre. Y pues en el caso no quedó probado nada. Y uno dice, bueno, señor juez, ¿será que usted sabe digamos, los protocolos, todo el tema? Pues no quedó probado en el proceso. Pero ahí se dijo, causa adecuada al daño. Entonces no quedó probado. Ahí sí, ¿cuáles eran las reglas o los protocolos o procedimientos militares que tenía que aplicar el soldado? En ese momento no quedó probado ni los que estaban vigentes en esa época, en esa fecha del hecho, ni los que estaban vigentes al momento de la sentencia. No quedó probado qué es lo que ese soldado tenía en su cabeza como reglas de probabilidad, reglas de acción, o lo que debía tener en su cabeza, ni lo que el juez consideraba, sino que acá básicamente lo que uno mira en ese caso es que el juez aplicó reglas de probabilidad basados en su propia intuición del caso, lo que para él era probable, pero nunca se acreditó en el caso concreto. Entonces, eso es lo que, digamos, lo que marca esa diferencia. Este análisis debe hacerse en abstracto aplicando reglas de probabilidad. ¿Por qué? Porque si se aplican las reglas de probabilidad en concreto, se puede incurrir en el error de utilizar la teoría de la equivalencia de condiciones. Y aplicando reglas de probabilidad en abstracto, ¿qué quiere decir? Sí, tener las reglas del caso de lo que pasó, ¿no? Lo que pasó, pero mirar digamos, hacer ese análisis mental a lo que nos invita el artículo 63 del Código Civil, es de lo del buen padre de familia, y es mirar, bueno, ¿qué hubiera hecho una persona prudente y diligente en esas mismas circunstancias? Pues hubiera hecho X o X tema. Entonces, si hacemos el juicio de manera particular, mirando qué fue lo que pasó, sin mirar esas reglas de probabilidad abstractas, podríamos llegar a esa conclusión de que todo entonces es causa, o todas las condiciones serían causas. No hay que mirar siempre el caso, pero hay que mirarlo desde un poco abstracto, y es que se debía, o se pudo, o se debía haber hecho en un caso parecido, aplicando esas reglas de probabilidad. Que si uno mira la teoría que indica, la teoría de causalidad adecuada uniforme, lo que indica es que son reglas que se aplican o que se debe probar en el caso, qué es lo que estaba vigente al momento del hecho y qué reglas tenía el causante del daño en su cabeza. Porque a partir de allí es que se puede determinar si esa causa es probable o no, si es la causa adecuada o no es la causa adecuada del daño. Pero pues lo cierto es que no se hace así, y al no hacerse así, pues se incurre en la práctica en el decaimiento de la teoría y en caer en la teoría de la equivalencia de condiciones, y es darle a cualquier condición la categoría de causa. Eso. Voy a ver si tengo preguntas. Pregunta el doctor Nilson Mosquera Lozano: ¿cuál sería el verdadero juicio de causalidad? Bueno, esa es una pregunta, que no ha sido resuelta aún, en mi opinión. Depende del caso.
digamos, particularmente estoy terminando de desarrollar mi tesis doctoral, digamos, mi tesis doctoral es sobre causalidad. Y una de mis propuestas es que no sé, digamos, no estipular una u otra teoría de causalidad para un caso, sino pasar a lo que estoy denominando los criterios específicos de atribución de responsabilidad. Entonces, establecer como bases generales, digamos, para casos similares, pero cada caso debe ser resuelto de una manera independiente. Hagan de cuenta como una especie de lista de chequeo. Para condenar al Estado por, digamos, por atentado terrorista, pues se requiere probar A, B, C, D y E. Algo así. ¿Con esto qué pretendo? Pues básicamente que se unifique la forma como se establezcan los juicios de responsabilidad. Que en los casos en los cuales se debe condenar al Estado, pues se condene, pero válidamente porque está el fundamento jurídico. Y en los casos en los que no se debe condenar al Estado, no se condene. De que un juez, y tanto el juez como los abogados demandantes como los abogados defensores, todos tengan claridad de cómo se resuelven los casos. Pero, por ejemplo, en el caso de privación injusta de la libertad, que estamos pendientes que la Corte resuelva una sentencia de unificación, mediante sentencia de unificación, un tema, una tutela que tenemos que sea en la Corte. Ahí se hizo el estudio y básicamente con 180 sentencias de casi todos los jueces de cada jurisdicción, de cada juzgado, se trató de analizar una o dos sentencias de cada una. No se pudieron, digamos, revisar todas, pero sí la gran mayoría. ¿Y qué estábamos mirando? Estábamos mirando si realmente todos estaban aplicando de manera uniforme los criterios para atribuir responsabilidad en privación injusta. Y la conclusión es que no. A pesar de que teníamos sentencia de unificación de la Corte, los criterios eran, digamos, se están aplicando, se estaban interpretando de una manera distinta. Y casos totalmente iguales, depende del criterio, depende de la teoría que tenía el juez de causalidad, se absolvían o no, se negaban o se condenaban. Y eso es un poco, digamos, ya casi ya entra un poco el tema de la justicia, el tema de la seguridad jurídica, de que no podemos someter nuestra seguridad jurídica y la decisión de los casos a teorías, que depende de la teoría que tenga el juez en su cabeza, ese resultado. Eso es lo que no me parece correcto. Entonces, no hay un criterio fijo digamos, de cómo resolver los casos de responsabilidad. Estamos en ese camino y personalmente pues, les indico, pues estoy desarrollando una teoría que no pretendo dar una respuesta, pero sí algunas luces. Bueno. Dice Ana Estrada, parecería que las causas son subjetivas al criterio del juez y lo comparto incluso también, incluso eso lo tengo escrito por ahí, y es que depende de lo que el juez tenga en su cabeza, del juicio que tenga en su cabeza. Para el juez una causa puede ser una y otra puede ser otra. Por ejemplo, tenemos un caso que si quiere, un momentico, se los voy a mostrar. Bueno, si están viendo ya esa presentación. Es una sentencia reciente del 2 de junio del año 2021, el expediente 2014-00046. Por favor, lean lo que dice, lo que se establece en esa sentencia. Ahí se dice lo siguiente, bueno, eso es un tema de un desplazamiento pueblo en Vera durante el desplazamiento y la negativa expresa de asumir la recuperación del control territorial
pusieron esa demanda, a esa demanda del daño padecido por el desplazamiento y condenarla al pago de la indemnización para reparar los perjuicios que se identifican enseguida. Bueno, lo que ustedes están leyendo, ahí básicamente uno puede concluir lo siguiente, y que eso más o menos lo que indicó el doctor Martín Bermúdez Muñoz en su salvamento de voto. Acá se están imputando 3 hechos dañinos. Uno, el no prevenir el desplazamiento. 2, el no recuperar el control territorial. Y 3, el no acompañar, digamos, a las víctimas durante el desplazamiento, ¿no? Son 3 hechos dañinos totalmente independientes. Acá se condenó fue por no prevenir el desplazamiento. Uno de, digamos, de los argumentos del salvamento de voto que comparto es que no quedó probado esa omisión. No quedó probado o sea, no quedó probado ni la omisión ni la causa, ni que esa omisión es una causa. No quedó probado. Quedó probado si acaso una omisión en cuanto al acompañamiento y en cuanto a recuperar el control territorial, ¿no? Que ahí hay ciertas dudas argumentativas. Pero entonces acá no se utiliza como tal digamos, la palabra causa adecuada, pero uno en el fondo que mira, que intentaron aplicar la causa adecuada del daño y la aplicaron mal. ¿Por qué? Porque acá básicamente dicen que 2 omisiones son causa o que dos hechos dañinos son condiciones necesarias de un tercer hecho dañino y que por ese tercer hecho dañino condeno. Piensen ustedes en lo siguiente. Supongamos que ustedes hoy tengan que presentar un parcial, hoy 13 de julio. Mañana 14 de julio tengan que presentar un trabajo. Y el viernes 15 de julio tengan que presentar un quiz. Entonces, como si el profesor les dijera a ustedes, hoy ustedes perdieron el parcial de hoy, 13 de julio, porque no me presentaron el trabajo el 14 y porque perdieron el quiz del 15 de julio. Esa es la lógica que está acá en esa sentencia. Acá se imputó una causa, una presunta causa, que es el no evitar el desplazamiento, pero se tuvieron en cuenta 2 condiciones o 2 elementos o 2 hechos dañinos, como se quiera. Uno, que es el no acompañar y otro es no recuperar, o sea, hechos posteriores. Y pues, en toda teoría causal, lo que hay que mirar es el daño, el hecho dañino que se imputa y qué fue lo que pasó, qué fue lo que ocasionó ello. Entonces, acá más o menos se estableció así. Esta es una sentencia del 10 de febrero del año 2021. Acá este es un tema de lo que se conoce como falsos positivos. Y acá sí establecen e indican la palabra causa adecuada del daño. Veo, ahora no la encuentro. No, no está en otra parte de la sentencia que no copié acá. Pero bueno, en esa sentencia que los invito a que la lean, acá sí se utilizó la teoría, o sea, expresamente la teoría de la causalidad adecuada, pero no se hizo ese juicio de probabilidad.
Bueno, teoría de imputación, de la imputación objetiva. Esta teoría fue desarrollada por Karl Lorenz e indica lo siguiente. La imputación tiene que ver, pues, con la cuestión de que se atribuye a un sujeto como su acción, por cada ser de hecho responsable. Esa cuestión puede ser planteada, en principio, de modo independiente del valor jurídico o moral de la acción. Su respuesta no exige, por tanto, ningún juicio de valor, en especial ninguna consideración de las cualidades individuales del autor, que son fundamentales para la valoración del acto, sino simplemente un juicio sobre su relación objetiva. Ese juicio queremos llamarlo imputación objetiva. Ella nos dice, pues, si un hecho es acto de un sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta teoría de imputación objetiva ya no hacemos un juicio de probabilidad, sino hacemos un juicio de previsibilidad, ¿no? Allá es probabilidad, acá es previsibilidad. ¿Y previsibilidad qué es? Pues que hay unas normas, unos parámetros o un marco normativo que establece ciertos comportamientos, y se establecen esos parámetros porque se dice es que si no se cumplen esos parámetros, pues se puede ocasionar cierto daño. Si no se ocasionan esos parámetros, pues con independencia de que si sea causa o no sea causa el daño, por el mero incumplimiento de esos parámetros objetivos, se entiende que es la causa del daño. Y acá esa es la teoría que les comentaba que se ha utilizado para crear causas jurídicas, de que el legislador en algunos ordenamientos o el juez puede crear causas jurídicas, o puede decir, acá considero que si se incumple tal parámetro y hay un daño, no tengo que hacer esa conexión como tal de que ese incumplimiento es el causante del daño, ¿no? Sencillamente por el mero incumplimiento para mí ya es la causa del daño. Entonces acá esa teoría es la que se ha aplicado en algunos eventos como falla médica. En falla médica es donde más se aplica, no en todos los escenarios de falla médica o actos de salud, pero sí en la gran mayoría. Entonces, que usted, por ejemplo, un tema de obstetricia, ingresa la paciente gestante en buenas condiciones y sale del quirófano muerta. Entonces se dice, no, ingresó bien, tenía que salir bien, ¿no? Y pues salió muerta, salió lesionada. Entonces acá le imputo objetivamente. Y acá a veces, digamos, el médico se defiende, no, pero es que no cometí ninguna culpa, ninguna violación de la ley Sartis, pero pues se dice, no, se le imputa objetivamente. ¿Por qué? Porque hay unos parámetros y es porque la paciente depositó su confianza en usted. Bueno, hay un desarrollo argumentativo ahí. Entonces, esa es la teoría de la imputación objetiva. Digamos, casi no se aplica, no la he visto en muchos escenarios que se aplique ya por el Consejo de Estado. Entonces, la teoría la que más se utiliza es la teoría de la causalidad adecuada. Imputación objetiva. Imputación objetiva. Causalidad por omisión. Entonces, les decía que teníamos la causalidad por acción y teníamos la causalidad por omisión. La gran mayoría de los juicios de responsabilidad contra el Estado, contra cualquier entidad, es por omisiones. Por omisiones. Y acá es donde más se peca. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos qué es una omisión, ¿no? A veces ni sabemos qué es una omisión, o nos imaginamos qué es una omisión, o que el Estado tenía ciertas obligaciones y decimos, el Estado omitió, la alcaldía X omitió. Y no solamente eso, sino que omitió y aparte se dice que es causa del daño, que es peor aún. Traigo un ejemplo de Vega Martínez. Vega Martínez indica lo siguiente. Una persona dispara contra otra, quien muere por ello. Piénsese ahora, la persona no dispara contra nadie, sino que observa a un herido sin prestarle ayuda. El herido muere a consecuencia de su desamparo. Como puede observarse fácilmente, la similitud entre el ejemplo y su variante reside en la consecuencia. Esto es el hecho en que ambos
en que ambos casos muere una persona. Entonces acá este ejemplo nos lleva a preguntarnos lo siguiente. Primero, ¿es la misma omisión de una persona que tenía un deber legal, un deber de actuar, de la que no lo tenía? Segunda, ¿es la misma omisión de una persona que tenía el deber de actuar, pero que a pesar de si hubiera actuado no iba a aportar nada para evitar el resultado, sea por su capacidad o disponibilidad? ¿O la omisión de quien tenía la capacidad y obligación de evitar un resultado? Piensen en lo siguiente. Ustedes están en la calle, están en una esquina. Al lado de ustedes tienen otra persona, digamos que es un médico recién salido, o sea, recién graduado de medicina. Y al frente de ustedes una persona se toca el pecho y se tira al piso y queda inconsciente. Queda inconsciente. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos un abogado y tenemos un médico. Y tenemos una persona desmayada. Ninguno de los dos hace nada, se queda quieto. Se queda quieto. Entonces ahí viene la pregunta. ¿Hay omisión o no hay omisión? ¿Y de quién? ¿Y cuál? ¿Va? En principio uno diría, por parte del abogado no habría ninguna omisión, ¿no? Como diría un amigo, omisión ahí donde lleguen los familiares y no les agarre el poder. Ahí sí habría una omisión del abogado, ¿no? Que no les toma el poder. Pero bueno, uno diría, no habría una omisión. ¿Por qué? Porque pues el abogado no sabe de medicina. Pero si supongamos que si el abogado hubiera llamado a la ambulancia, a emergencias, y si se prueba que habiendo llegado a emergencias, esta persona se hubiera salvado, ya cambia la película. Yo no diría, ya habría una especie de omisión. Pero supongamos que no hizo nada. No hizo nada, no llamó a la ambulancia. Se le imputa y se le dice, si es que no omitió sus deberes de llamar a emergencias. Pero si se prueba que si aún habiendo llamado a emergencias ya hubiera llegado tarde, pues diríamos, no es una omisión, sino es una mera inactividad. Lo mismo ocurre con el médico. Si el médico en principio pues tiene el deber de actuar, él sí tiene un deber de actuar específico, de tratar como de reanimar, hacer que los masajes y todo el tema, supongamos que él no lo hizo. Entonces uno diría, pues habría una especie de omisión. La omisión no lo hizo. Pero si se prueba que aún habiéndosele hecho el masaje cardíaco, ¿no? lo de los primeros auxilios, la persona igual se iba a morir, pues diríamos, hay una omisión, pero esa omisión no es la causa del daño. Y eso nos lleva a lo siguiente, y es que una omisión no es una mera, lo que dice acá la doctora Lorena Rodríguez, omisión de socorro. Correcto, eso es ahí lo que se imputa, y siempre se dice omisión de socorro, pero hay que probar sí que es omisión, pero también que es causa. Omisión no es una conducta pasiva, simple. Omisión es la falta de acción esperada o decretada. La omisión se predica únicamente de la intención de ejecutar algo que se sabe que se puede ejecutar. O en palabras de Welsel, no existe por tanto una omisión. En sí, jurídicamente, omitir no significa un mero no hacer, sino un no hacer la acción decretada. Hay una diferencia entre omitir, entre omisiones y una mera inactividad. El concepto de inactividad es un concepto fáctico, material. Usted puede estar inactivo sin estar omitiendo. Digamos, si ustedes están acostados en su cama viendo televisión, están inactivos, ¿no? Omitir es un concepto jurídico que está muy ligado al contenido obligacional. Si ustedes están acostados viendo televisión, pero tienen que estar trabajando, pues ahí ya no está meramente inactivo, está omitiendo. ¿Por qué? Porque está incumpliendo un contenido obligacional. Entonces, por ello, omitir es la ausencia de un movimiento institucional esperado dentro de las posibilidades de actuar.
por lo que omisión no es una conducta pasiva simple. Omisión es la falta de acción esperada o decretada, y la omisión se predica únicamente a la intención de no ejecutar algo que se sabe que se puede ejecutar. Y eso es en relación con lo siguiente. Una cosa es la omisión, o sea, es un concepto, omisión es omisión, y otra muy distinto, o es otro concepto, la causa por omisión. No son iguales, no es lo mismo, ¿no? Entonces, ese es como el primer sesgo que tenemos que romper. No es lo mismo jurídicamente decir que omitió a decir que esa omisión es la causa del daño, ¿no? Son dos temas totalmente distintos. Primero, para que exista omisión se requieren 3 elementos. Primero, el contenido obligacional. ¿Y qué es eso? De que en alguna parte del ordenamiento jurídico tengamos una regla que establezca una manera de actuar del Estado. O sea, que el Estado tiene que realizar cierta actuación, o que se espera que el Estado realice cierta actuación. Tenemos que buscarlo en algún lado. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque en la gran mayoría de los casos se imponen obligaciones al Estado que el Estado nunca tuvo. Y ustedes revisen sus sentencias, y básicamente la alcaldía tenía que haber realizado tal tema. Y pues lo cierto es que pues, en ningún lado estaba esa obligación para la alcaldía. Entonces lo primero es el contenido obligacional. 2, constatación fáctica. ¿Eso qué es? Que el Estado o la entidad tenía el conocimiento de que debía actuar. ¿Por qué? Porque a veces esos contenidos obligacionales están allá arriba, digamos, en el ordenamiento, pero a veces no se baja a un nivel particular del caso, de que el Estado tenga el conocimiento de que sí debía actuar, de que debía actuar. Entonces, acá pues se requiere pues la prueba del conocimiento. Y tercero, una no acción, que el Estado, a pesar de que tenía el contenido obligacional, sabía que tenía que actuar, decidió no actuar. Ahí diríamos que tenemos una omisión jurídica. Les quiero preguntar, así cuando les han imputado daños por omisiones, ¿será que así es el juicio que se hace? ¿O simplemente el juez dice omisión y nunca traen a colación ese contenido? O el demandante cuando dice omitió el Estado, le imputa una falla del servicio al Estado por omisión. ¿Será que se trae a colación la norma o las reglas que el Estado tenía que aplicar? Lo cierto es que no se trae a colación. Y acá es donde tenemos un buen número de argumentos para sacar avante, y es que es una carga al demandante indicar, o sea, si usted me dice yo fallé como Estado, pues dígame en qué fallé. Primero dígame en qué norma está, y segundo en qué fallé. Entonces, acá nos hace esto. Piensen ustedes en el caso de falta de protección. Va una persona ante las autoridades y le dicen, vea, me llegó una carta que me dice que me vaya de la ciudad, o si no nos van a dañar, van a matar a mis familiares, atentamente, X. Entonces, le pone en atención a la persona, a la autoridad. Y la autoridad, pues, decide no darle la protección y esta persona muere, ¿no? Entonces, ahí uno diría, hay una omisión. Digamos, habría una omisión, pero ya decir que es la causa por omisión, pues ya tocaría mirar el caso particular. Y por ello, en esos casos siempre se requiere no solamente que esté el contenido obligacional. ¿Por qué? Porque se dice es que el Estado tiene el contenido obligacional general, que es proteger a toda la comunidad y todo el tema. Pero si el Estado no sabe que debe prestar la atención o debe prestarle la ayuda, pues no se puede hablar propiamente de una omisión. Si ustedes van por la calle y un sicario pasa y dispara, entonces dice, no, es que acá el Estado omitió su obligación de protegerme, ¿no? Acá
se aplica la teoría de que el Estado nadie está obligado a lo imposible, o lo que se conoce como la falla relativa del servicio. Falla relativa del servicio. Entonces, no, acá el Estado debe saber. No tanto saber de que la víctima le ponga en conocimiento, que es una primera opción, sino también de que si la víctima no le puso en conocimiento, la víctima por ciertas particularidades que tenía, pues el Estado tenía que advertir de que sí tenía que darle protección. Entonces, por eso que el Consejo de Estado dice, en esos casos, la víctima le tiene que poner en conocimiento al Estado de que está amenazada, o no le puso en conocimiento al Estado de que estaba amenazada o amenazado, pero depende de las circunstancias del caso, el Estado tenía que identificar que esa persona era un objeto, digamos, de un atentado y tenía que haberle dado protección, ¿no? Entonces, son las dos condiciones, pero se requiere siempre estos tres elementos para que digamos que hay una omisión. El concepto de omisión está muy ligado al concepto de imprevisibilidad, que imprevisibilidad es en cuanto al hecho, si se sabía que el hecho iba o no iba a ocurrir, imprevisibilidad. Pero decir que automáticamente porque tenemos una omisión, automáticamente es la causa del daño, tenemos que hacer un juicio aparte. No toda omisión es causa del daño, ¿no? ¿Por qué? Porque la causalidad por omisión está muy ligada al elemento irresistibilidad, y el elemento irresistibilidad está ligado al concepto del daño. Y es preguntarnos, hacernos esa pregunta contrafáctica, y es, se dice que el Estado omitió, lo que sea. Bueno, supongamos, si el Estado hubiera realizado la acción que se esperaba que se hiciera y que se dice que no hizo, ¿el daño se hubiera evitado? ¿Sí o no? Si es sí, pues diríamos, esa omisión es causa. Si es no, esa omisión no es la causa, del daño. Y les pregunto, ¿este juicio se hace? No se hace. Ustedes ven las sentencias y no se hace. Nos imputan daños, nos crean omisiones que cuando ustedes dicen, bueno, pero si nunca se tuvo en cuenta, o sea, si nunca se tuvo esa obligación, entonces, y lo peor es que imputan causalidad por omisión, sin existir omisión, y lo imputan a través de la teoría de causalidad adecuada. Que la teoría de causalidad adecuada, pues como ya lo vimos, mira el tema de la probabilidad, ¿no? De la probabilidad, ¿qué era esperable? ¿No? ¿Qué era esperable? Y pues si no era esperable nada porque el Estado no tiene ninguna obligación, pues sencillamente no se podía esperar nada. Voy a mostrarles un caso de una contestación, una intervención que hicimos en la agencia de una causalidad por omisión. Listo. Bueno, ese es el tema de la destrucción de un pueblo. Ahí se vino una montaña y se llevó el pueblo. Entonces, básicamente se decía, los argumentos de defensa, no se decía acá, se decía esto, como tesis de imputación. Las entidades conocían de la falla geológica que atravesaba el municipio de Gramalote, dado que dicha falla fue estudiada en varias oportunidades por universidades, fueron varios los avisos de la comunidad en los que se informó a las autoridades de las grietas en las vías, no realizaron los respectivos controles, monitoreos, seguimientos, estudios de suelo, para prevenir cualquier evento, omitiendo su deber legal, constitucional y reglamentario, configurándose así una falla del servicio. Las autoridades no prepararon a la población para continuar con su proyecto de vida. Bueno, entonces, básicamente acá lo que se infiere es que la imputación que se hace es una omisión de que no se
de que el Estado no cumplió su contenido obligacional de prevenir que la montaña se viniera, ¿no? De que se deslizara la montaña. Acá se demandan varias entidades. Entonces, ¿qué se hizo en esa intervención? Se empezó entidad por entidad. Primero para mirar si realmente existe esa imputación que se dice. Entonces, ¿cuáles son las funciones de cada una de las entidades? Y de cada uno, pues, se concluye, digamos acá, de una simple lectura de las funciones del Ministerio de Hacienda, se puede concluir con claridad que esta entidad no es llamada a responder por las pretensiones de la demanda, considerando que sus funciones atañen a la política económica, al presupuesto nacional y a la gestión financiera. Así se hizo con uno a uno, Ministerio de Minas, el IGAC, el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Vivienda. Bueno, ahí se mandaron bastantes entidades. Entonces, eso es lo que más o menos, digamos, o la invitación para hacer estos juicios o estas defensas debe ser así. Cuando le imputen fallas del servicio, pues ahí básicamente deben tratar de mirar, listo, cuál es la falla que se imputa, cuál es la supuesta omisión, identificar esa premisa, identificarla y tratar de desvirtuar desde el punto de vista normativo. Tratar de mirar si realmente ese contenido obligacional que se dice que se tiene, realmente sí se tiene. Porque en la gran mayoría no se tiene. No se tiene. Entonces, tenemos que recurrir a esas normas. Tenemos que advertirle al juez en la fijación del litigio de que es una carga del demandante indicar, en casos de falla del servicio, indicar cuál es la falla que se está atribuyendo. Y tercero, identificar cuál es ese hecho dañino que realmente me están imputando. Porque acá donde está todo el quid del asunto. Como ustedes vieron, tenemos unas teorías de causalidad. Esas teorías pues son difíciles de aplicar en la práctica. Si a ustedes los condenan en primera instancia aplicando una u otra teoría, o por ejemplo se dice aplicamos la teoría de la causalidad adecuada, pues ahí básicamente ustedes ya saben cuál es el centro de imputación de esa teoría, y es la probabilidad. ¿Cómo tiene que ir su apelación? Pues atacando eso, atacando que el juez utilizó una especie de probabilidad pues que no es válida porque no tiene los antecedentes, no tiene las pruebas necesarias para acreditar realmente que se dio esa probabilidad. Entonces, a veces nos concentramos en la manera general del caso, pero no, la idea es atacar o es controvertir los temas particulares del caso. Y uno de ellos es que la teoría que aplica de causalidad. Y ustedes tienen que alegar, tienen que mirar cuál es esa causa que consideró el juez que es la causa del daño y decir, no, para nosotros no es la causa del daño, es otra. Entonces, eso es lo que se debe indicar. Por ejemplo, tenemos un caso contra la Defensoría que ahí se contrató, o sea, se dice en la demanda, es una acción de grupo, que la Defensoría contrató durante un par de años a una señora que, digamos, como defensora pública, trabajó como defensora pública y pues realmente no era abogada, sino que había estudiado Derecho, pero no era titulada. Bueno, los que ella defendió y que resultaron condenados penalmente demandan en acción de grupo. Le dicen, hay una omisión, una falla de servicio porque la Defensoría no verificó correctamente que la persona no era abogada. Entonces tuvimos defensa, no tuvimos una defensa técnica. Y como no tuvimos una defensa técnica, pues resultamos condenados. Entonces, básicamente, ese es el caso. De entrada uno diría, sí, es un caso lógico, pero en realidad no. ¿Por qué? Porque en realidad se imputa una omisión y se dice, listo, omisión de no verificar los requisitos. Supongamos que sí, supongamos que se omitió, que digamos que no, sin mirar particularmente el caso. Supongamos que se omitió verificar. Entonces viene la pregunta. ¿Cuál es el daño? El daño es la privación de la libertad de ellos. La condena, no la privación, sino la condena que le impuso un juez penal. ¿Será que esa omisión es la causa necesaria de ese daño?
¿Será que si eliminamos nosotros fácticamente a esta abogada que no era abogada y ponemos un abogado que sí es titulado, será que la conclusión única es que esa persona hubiera quedado en libertad? Pues, como ya me imagino que estarán pensando, pues no tanto, puede que sí, puede que no. Eso va en el caso. Y lo otro es que actualmente, ¿qué tenemos probado jurídicamente? Jurídicamente está probado que están condenados penalmente. ¿Y será que el juez contencioso puede decir, sí, a Pedro lo condenaron injustamente por falta de defensa técnica? ¿Será que el juez contencioso sería el competente? ¿O el competente ahí quién es? ¿Mm? ¿Sería el juez penal o quién? Entonces, ese caso está interesante por eso, porque es el tema de las causas, de cuál es la real causa que se está imputando. Y como les decía, esto lo de la causalidad, esa teoría de la causalidad ha recobrado mucha vigencia, porque ahora para todo, para caducidad, hay que mirar cuál es esa acción o omisión. Si ustedes leen el artículo 140 del CEPACA, ahí nos habla de que también al Estado se imputa causas por acción o por omisión. Entonces siempre tenemos que identificar si es una acción o es una omisión. Yo estoy desarrollando una premisa y es la siguiente. A veces se dice que tenemos falla del servicio y que las fallas del servicio derivan de ilegalidades, de una acción ilegal. En mi opinión, toda falla del servicio o todas las fallas del servicio no derivan de acciones o no pueden derivar de acciones, todas derivan de omisiones. O en otros términos, únicamente puedo imputarle al Estado acciones a través de daño especial o riesgo, y al Estado únicamente le puedo imputar omisiones a través de falla. ¿Qué se ha entendido y qué es lo, digamos, lo que se ha desarrollado por el Consejo de Estado y doctrinalmente es que hay acciones ilegales que se condenan por falla? En mi opinión, no. ¿Por qué? Porque en últimas, cuando hay una acción irregular, en últimas, ¿qué es lo que usted le imputa al Estado? Una falla, una omisión. Piénsese en el caso de que la policía detiene a una persona injustamente, ¿no? ¿Cuál es el acto positivo? Sí, la detención. Pero usted no le imputa, al Estado no se le imputa la detención en sí misma, se le imputa la detención sin el cumplimiento de los requisitos. Entonces, ahí en el fondo hay una omisión. Y es, si se hubiera reunido, si se hubiera cumplido los requisitos, ¿se hubiera evitado el daño? ¿Sí o no? Entonces, es un tema, pero ya pues personal, que considero que únicamente las fallas de servicio derivan de omisiones, a pesar de que tengamos una acción ahí como condición, como condición no necesaria, sino como una mera condición dentro del escenario fáctico. Bueno, yo creo que esas serían como las ideas que les quería exponer. Voy a mirar qué preguntas tenemos. Bueno, ahí está en pantalla mis datos, mi correo. Para que quiera algún material, me escriben y les envío. Nos pregunta la autora María Fernanda Cruz, ¿cómo se discute la probabilidad? Es decir, la probabilidad es si un suceso, pues, se puede suceder o no. Entonces la probabilidad es frente a si sucede o no el daño que se imputa. Sí, la probabilidad, lo que toca mirar es en relación con qué es lo que ocasiona ese daño como tal, qué es lo que lo ocasiona, básicamente. Entonces, si esa causa y lo que lo ocasionó fue una acción o una omisión, entonces, ¿cuáles eran las reglas que se esperaba para haberse evitado esa acción o esa omisión? ¿Y quién lo tenía? Entonces, así es como más o menos lo tenemos que realizar. Los jueces dicen probabilidad, pero pues no establecen esas reglas como tal. Bueno, no veo más preguntas. Bueno, Torres, para mí fue un placer acompañarlos el día de hoy en esta pequeña charla. Saben que cuentan con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica para apoyarlos en esa defensa.
digamos, desde mi grupo, que es el grupo de responsabilidad extracontractual de la agencia, pues cualquier duda que tengan de responsabilidad, cualquier caso que tengan así medio complicado, pues por favor me escriben, que entre más complicado, pues mejor, porque nos permite resolver más dudas. Entonces, si tienen alguna duda, algún caso que está complicado, nos escriben y desde la agencia, pues los podemos ayudar en esa defensa, les podemos dar ideas de cómo resolver. Si es un caso cuantioso, pues vamos como apoderados a ciertos casos. Entonces, esa es la invitación o sea, ustedes son los que están en la trinchera, ejerciendo esta bonita labor que es no es para mí no es un trabajo, sino es una profesión ser defensor del Estado. Hay que verla así como una profesión, como una defensa estratégica, no defender porque nos pagan un sueldo, sino defender porque estamos buscando un interés mayor, que es proteger todo el patrimonio del Estado. Entonces, cuenten con nosotros, cuenten con mi equipo para todos esos temas de responsabilidad, y quedo atento a cualquier sugerencia. Muchas gracias a todos y una feliz tarde.